Bien, bueno, vamos comenzando. Ya se acoplarán algunos de nuestros colegas. Si no, pues la clase está siendo grabada y ya tendrán la posibilidad de ver el video. Entonces, les decía que la ficha que corresponde a esta clase es esta ficha, que creo que es la primera del mes de noviembre, que es las culturas. Más que culturas, vamos a hablar de sociedades, de curacazgos, de señoríos, porque no llegaron a formar realmente una cultura en la costa central durante el intermedio tardío, ¿no es cierto? Hasta ahora habíamos estado hablando de toda esta periodificación de la historia andina hecha por Rowe, y el último periodo que estábamos trabajando es el intermedio tardío. El intermedio tardío comienza, les dije, cuando estos dos grandes imperios, Tiahuanaco y Huari, entran en decadencia debido a un fenómeno climático catastrófico del Niño y debido a que los gobernantes se empiezan a disputar entre ellos. Los Huari construyeron ese sistema regional que les había dicho, con una capital en Ayacucho y con ciudades, capitales de región en toda la región andina, y conectados por ese sistema de camino que le llamamos Capajñán. Entonces, estas ciudades, estas capitales regionales empezaron a crecer, a crecer y a crecer, y a tomar fuerza e independencia, y al final se independizan del gobierno central que se encontraba en Ayacucho. Entonces ahí comienza la decadencia de los Huaris. Al mismo tiempo, en el altiplano, en la meseta del Collao, los tiahuanacos comienzan a su decadencia también. Entonces, al decaer estos imperios, se van a crear lo que llamamos estados regionales, ¿no es cierto? Empiezan a haber una serie de estados regionales que eran pequeños pueblos y que no hicieron una gran expansión. ¿Ah? Entre ellos tenemos los Sicán o las Bayeques, que fue la primera cultura que estudiamos en este periodo del intermedio tardío, Sicán o la Bayeque, que eran aparentemente rezagos, restos de lo que quedaba de los moches. Uno de estos gobernantes moche, Nailam, con un grupo de nobles, de notables, y una parte del pueblo, toma estos barquitos de Totora, se dirigen hacia el norte, llegan a la desembocadura del río Lambayeque, lo ven que es muy fértil y se estacionan ahí. Y van a crear una primera capital que es Chotuna, en homenaje a Chot, su divinidad, y luego la capital se traslada a Batangrande, ¿no? Eso es el pueblo Sicán o pueblo Lambayeque, que se caracterizó sobre todo por sus construcciones de pirámides truncas muy altas, y se caracterizó por su trabajo de orfebrería, el trabajo en metal, en oro, en plata, ¿no? Hemos visto que hay un entierro famoso que fue descubierto por unos arqueólogos japoneses en Batangrande, que se conoce como el señor de Sicán. No hay que confundirlo con el señor de Zipán. Es ese personaje que se encontraba enterrado de cabeza, con los pies al aire, y enterrado con sus esposas, con sus concubinas, y él completamente vestido en oro, vestido en plata, en metales preciosos. ¿Ah? El primer tumi, el tumi que es el emblema del Perú, es aquel que tiene ese cuchillo que tiene una forma circular Roma, que era un cuchillo ceremonial. El primer tumi se hace en la cultura sicán o lambayeque. El primer tumi se conoce como el tumi de Íllimo. Después los chimú van a continuar a producir tumis, pero el primero, el origen del tumi, es la cultura sicán o lambayeque. Entonces, esta cultura sicán o lambayeque, más o menos les dije, entre el año 1000-1100 de nuestra era, que es cuando decae la civilización Huari, el pueblo Huari, entre 1000 de nuestra era y 1300, cuando los sicán o lambayeques son anexados, conquistados por los chimú. El segundo pueblo, cultura que estudiamos en este periodo del intermedio tardío es el pueblo chimú.
que ya hemos visto también. El Chimú que tiene su capital, su origen en el actual departamento de La Libertad, Trujillo, hoy día, ¿no es cierto? Trujillo, a unos 13 kilómetros, se encuentra la ciudadela de Chanchán, que es la ciudadela de barro, la segunda más importante del mundo, y que era la capital del pueblo Chimú. Los Chimú que sí hacen una expansión, los Chimú casi se convierten en un horizonte, porque suben hacia el norte, conquistan a los Lambayeques, a los Icán, y siguen hasta Piura. Y se van por el sur y llegan a Lima, acá en el cono de la en la parte norte de Lima, en Porcoyique, hay unos vestigios de una ciudadela chimú, o sea que los chimú llegaron hasta Lima y pudieron haber bajado y haber hecho todo un gran territorio y haberse convertido ya en un horizonte, pero no llegaron a ser horizonte porque se encuentran con los incas que ya habían pensado su expansión desde Cusco. Se encuentran con los incas y hay combates, más bien son los incas los que invaden a Chimú, los anexan, y es así como el Chimú Cápac, que era el gobernante de los Chimú, pasa a formar parte de la élite inca del Tahuantinsuyo. Entonces, los Chimú, que comienzan más o menos hacia los años 1300 y que van a acabar en los 1470, cuando son conquistados por los incas. ¿Cuál es la característica de los Chimú? Primero, eran agricultores, trabajaban también la pesca, porque están bien pegados al mar. En cuanto a su agricultura, una característica bien importante de los Chimú es que, como vivían en una zona desértica, ellos construyeron los famosos huacheques. ¿Qué son los huacheques? Los huacheques son reservorios de agua de forma rectangular, no es como el de los nazcas, que eran acueductos en forma de espirales que bajaban hacia el subsuelo. Los Chimú construían como si fuesen grandes piscinas, con muros de adobe pulido, y lo llenaban con agua que traían del río, y para cuando el agua del río se secaba, ya tenían ellos cómo irrigar. A eso se le llamaba huacheques. Les dije que ese siempre es una pregunta de examen de admisión. Construcción hidráulica de los Chimú, te ponen acueducto, y muchos se equivocan. Acueducto, dicen, el acueducto es Nazca, ¿no? Y ese de los Chimú es huacheque, uquios o huacheques. Otra de las características de los Chimú en cuanto a su cerámica, por ejemplo, la cerámica Sicán o Lambayeque era una cerámica globular y tenía sus picos uno hacia cada lado, con un asa central, color negra, monócroma o gris oscuro, mate. Sin embargo, la cerámica Chimú, que se utilizó moldes, esa es la característica de esas dos culturas. Hicieron cerámica, pero en cantidades industriales, porque ellos ya comenzaron a trabajar con moldes. Todos los pueblos anteriores, los nazcas, los pochicas, no utilizaban moldes. Los Chimú y los Sicán o Lambayeques ya utilizaban moldes, por eso es que se encuentran huacos o cerámicas idénticas, porque usaban molde. La cerámica Chimú, su característica también es monocolor, es negra, pero es negra brillante, ya no es negra mate como la de los Lambayeques, negra brillante, y es globular, pero tiene un estribo, ¿no? Un estribo y un pico arriba, o sea que es circular, ¿no? La cerámica, el estribo y el pico. Así es la cerámica Chimú, podemos diferenciar la Chimú de la Lambayeque o Sicán por eso, ¿no? La Sicán con sus dos picos y la Chimú por su estribo y su asa. Ambas son negras, monócromas. La Sicán mate y la Chimú de color brillante. Pero la gran característica de los Chimú es que van a ser los más grandes orfebres, trabajos en metal, que comienza con Sicán. Les dije que Sicán fueron los primeros que hicieron el tubi, pero los Chimú toman la tecnología y la mejoran todavía la tecnología de los Sicán. Trabajan los metales, pero hacen incrustaciones en piedras preciosas, en turquesa, en lapislázuli, en espóndilus, que es esa concha considerada sagrada, hacen incrustaciones, y entonces,
grabando. Y entonces mejoran la orfebrería de los xicán y ellos se convierten en los más grandes orfebres, ¿no es cierto?, metalúrgicos. La cultura chimú que termina cuando son invadidas por los incas. Después vimos otro pueblo en el sur, el pueblo chincha, hemos hablado de los chinchas. Los chinchas es una cultura que se caracterizó sobre todo por ser grandes comerciantes. Los chinchas eran grandes comerciantes. Ellos se dedicaban bastante a la pesca, a la vida marina, pero no solamente para pescar, sino para comercializar, para hacer trueque de todo lo que ellos pescaban, y al mismo tiempo para construir esas balsas que les permitían hacer un comercio con todo el norte, incluso llegaban hasta Guayaquil, en el Ecuador. Los chinchas, que son muy conocidos por haber practicado, haber puesto en práctica el comercio triangular. El comercio triangular es, ellos hacían venir del altiplano el cobre de las minas de la plata, de las minas del altiplano cerca del lago Titicaca, la hoja de coca que venía de la Amazonía, traían lana de alpaca, carne de llama seca, el charqui. Eso lo bajaban en caravanas de llamas, ¿no? Porque era el animal de transporte, el animal más grande que conocían los antiguos peruanos eran las llamas, y por eso se utilizaba como animal de transporte. Ojo que una llama tiene patas muy delgadas y puede transportar apenas 30-35 kilos. O sea, ustedes apenas pueden subir en una llama, y hoy la llama se pone en 4 patas y no se mueve. Pero a pesar de eso era el animal de transporte. ¿Por qué? Porque era el animal más grande que conocían. Los caballos, las yeguas, las mulas llegan después con los españoles. En esa época el animal más grande domesticado que se conocía eran las llamas. Por eso es que los chincha traían desde la meseta del Collao, desde la sierra de la cordillera de los Andes, todos sus productos hacia Chincha, en caravanas de centenas y millares de llamas. Una vez que llegaban a la costa, todo ese producto lo ponían en barcas y en balsas, ¿no? En balsas grandes que eran construidas por los chinchas, y con esos tomaban el mar y se iban hacia el norte, llegaban hasta Guayaquil. Allá dejaban toda esa producción que venía de la sierra y regresaban con las balsas cargadas de muyu. Muyu o espóndilos es una concha que era considerada sagrada, ¿no? Por eso que se ven, por ejemplo, en todas las joyas chimú y en las joyas incas, como con el oro y con la plata hay incrustaciones. Todas las incrustaciones de color marrón, azul, verde, son piedras preciosas, pero todo lo que es rojo, rosado, naranja, es incrustaciones de espóndilos, que era una concha que era considerada sagrada y que tenía un valor monetario comercial importante, valía más que el oro y la plata. Ellos el oro y la plata no tenían mucha importancia comercial, importancia comercial, porque para ellos, o sea, al hombre andino, lo que más valor tiene es lo que más trabajo cuesta. Ese era el valor. En esa época no existía la moneda, los precios, ni nada, ¿no? Entonces decían, a ver, esto por cuánto me lo cambias, a ver, esto vale, hecho una semana para hacer este textil, bueno, te lo cambio por lo de aquí, ¿no? Entonces es en cuanto al trabajo que habías empleado, el costo del producto. Por eso entre las cosas más finas, más caras, eran el textil, porque el textil tú podías demorar un mes por hacer un poncho, porque era finamente trabajado y todo, y eso tenía el valor del trabajo, no porque tenía oro, plata. Probablemente un vaso que era cargadito de oro costaba menos que un poncho, que estaba súper trabajado de semanas y semanas de trabajo, porque lo que ellos consideraban con mayor valor era el trabajo. Entonces, estas espóndilos o concha muyu tenían mucho valor porque hasta ahora
hasta ahora significa un gran esfuerzo poder recuperar. Estas conchas están en la profundidad del mar de Guayaquil, una zona más o menos fangosa, o sea, el agua es negra, tienes que bucear en esa agua, es un gran trabajo. Entonces, imagínense ahora que entran con escafandras, con oxígeno, en esa época a puro pulmón, tiraban, navegaban hasta el fondo, sacaban las conchas. Entonces, ese trabajo le daba un valor agregado a esta concha. Por eso es que era una de las cosas más exclusivas que existían, ¿no? Y eran los chinchas los que comercializaban, traían ese muyo, esa concha de Condilus del Ecuador, porque es el único sitio donde se produce, y en barca lo llegaban hasta Chincha, y luego algunas cosas se quedaban por acá y otras en llama regresaban y se iban quedando en la sierra, llegaban a Cusco, donde estaba el imperio, el Inca, que se vestía muy lujosamente y seguía hacia la zona de la meseta del Collao. A eso se llama el comercio triangular, de la sierra, de la cordillera de los Andes a la costa y de la costa hacia Guayaquil. Traían cosas en llamas, la llevaban en barco, en balsas, traían las balsas y de nuevo en llamas la regresaban hacia la zona de la cordillera de los Andes. Esa fue la gran característica de los chinchas. Otra de las características de los chinchas, en cuanto a su arquitectura, era trabajar con grandes adobones. Los Lima, acuérdense, los Lima, del intermedio temprano, del comienzo de nuestra era hasta el 700, los Lima que construyeron Guayamarca, que construyeron Huacapillana, que construyeron las huacas que vemos en la Universidad San Marcos. Los limas construyeron con un estilo que se llamaba librero, utilizando adobes pequeños, pero dispuestos verticalmente en forma de libros, ¿no? Por eso se llamaba la técnica de librero. Luego los mochicas, los nazcas, construían con adobes, ¿no? Un poco más grandes que los ladrillos que tenemos ahora, pero adobes, ¿no? Adobes, y construían con esos sus pirámides, pero los chinchas construían en adobones. Los adobones son adobes, pero de 1 metro de alto, 1 metro de ancho, eran tremendos adobes. Un muro se hacía con 6, 7 adobes, nada más, un adobe acá, otro allá, otro arriba y listo. Ese sistema se conoce como tapial también, ¿no? Ese sistema de construcción con adobones se conoce como tapial, porque se hace como una tapia ahí que protege el embrague. Construían con adobones con esa técnica que se conoce con el nombre de tapial. Otra de las características de los chinchas que vimos era en cuanto a su cerámica. Su cerámica era de color ocre, rojiza, con pintura en blanco y en negro, pero que ya no ponían formas antropomorfas, zoomorfas, animales. Ellos hacían dibujos geométricos. Lo mismo que vemos en los incas, forma geométrica. Sobre el fondo rojo, ocre, color natural de la cerámica, pintaban en blanco y en negro. Pero la gran característica de la cerámica chincha era su cuello largo. Era un solo vaso con un cuello muy largo. Esa es la característica de la cerámica chincha. Entonces, hemos visto ya pueblos que se desarrollaron en la costa norte, en la costa sur, pero en la costa central, y cuando hablo de la costa central, hablo desde el río Guaura, más o menos Huaral, hasta el río Lurín, aquí abajito nomás. Esta costa central también se desarrollaron algunos pueblos que no llegaron a ser grandes culturas, que fueron pueblos muy localizados, por eso es que se llaman, se le va a llamar curacazgo, porque el jefe era un curaca, se le va a llamar señoríos, no realmente culturas. Y hubieron hasta tres sociedades prehispánicas, y estas fueron la sociedad Itzma, el pueblo Itzma, la cultura, le dicen unos Itzma, o el señorío de Itzma, el curacazgo de Coyique, o los Coyis, también se le conoce, los Coyis o Coyique, y la cultura Chancay, o
el señorío de Chancay, como se llama. ¿De acuerdo? Entonces, hubieron también algunos pueblos, algunas sociedades en este periodo del intermedio tardío en la costa central. Vamos a hacer un poquito esto. A ver. A ver si puede compartir. Ajá. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito de estos tres pueblos. No es mucho lo que no fueron culturas, no fueron culturas muy desarrolladas. Voilà. Entonces, hablando de cultura de la costa central durante el intermedio tardío, vamos a ver que luego de la caída de los Waris, acuérdense que los Waris caen hacia el 1100 más o menos, los Waris explotan y hay una regresión cultural. Las ciudades, los gobernantes, aquellos que habían sido dominados por los Waris, dicen, bueno, ya hay que regresar a nuestras fuentes originales. Dejemos el quechua, vamos a regresar a nuestra lengua, dejemos el Huiracocha que nos ha sido ordenado por los Waris, retomamos a nuestros dioses. Y es así como se empiezan a desarrollar diversas sociedades, ¿no? Como la que hemos visto, Can, Chimú, y en la costa, Isma, Coyique y Chancay. Esta es la costa central, miren. Esta es la costa central. Esta es Lima, ¿no es cierto? Acá es donde se encuentra Lima actual, esta es Lima. ¿Ah? Por el norte, vamos a tener, miren, el río Guaura, tenemos el río Chancay, siempre en el norte, el río Chillón, el río Rima, por supuesto, el río Lurín, acá en el sur. ¿Ah? El río Lurín. Entonces, estos ríos, cuando bajan de la cordillera de los Andes, forman valles. Es en esos valles que se desarrollan estos pueblos. Todos los pueblos, los Nazca, los Chibulos, se desarrollaban en valles, ¿no es cierto? ¿Por qué en valles? Porque el río traía agua y el agua era vital para poder vivir, ¿no es cierto? Entonces, en estos ríos, en estos valles, en los valles del río Guaura, Chancay, Chillón, Rímac, hasta el río Lurín, se van a instalar estos estados regionales de la costa central. Acá vamos a ver, por ejemplo, todo esto que está en color más o menos rosado, es lo que pertenecería a la cultura o al señorío de Chancay. Todo esto, desde el río Guaura hasta el río Chillón, más o menos. ¿Ah? Chancay, la cultura Chancay. Esta parte naranjita, esta parte naranja, que es más o menos en la parte norte, pero hacia la sierra, es los Colles o Coyiques. Y esta parte media verde, en el sur, más o menos desde el río Rima hasta el río Lurín, acá en el sur, van a ser esos fueron los tres pueblos que se desarrollaron en la costa central, en los valles de los ríos Guaura, Chancay, hasta el río Chillón, el pueblo Chancay, en los valles del río Chillón y la precordillera, el pueblo Coyi o Coyique, y desde el río Rímac hasta el río Lurín vamos a tener a los Ichma, ¿cierto? Entonces, hablando de la primera de estos pueblos, hablaremos de los Ichma, ¿no es cierto? Los Ichma, más o menos son los que siguen los descendientes de la cultura Lima. Acuérdense que yo les había hablado cuando dijimos, Rosa, un favor, ¿puedes contestar? Acuérdense cuando hablamos de la cultura Lima,
¿Puedes contestar, porfa? Cuando hablamos de la cultura Lima, habíamos hablado de esta cultura que comienza, que pertenece al periodo del intermedio temprano, ¿no es cierto? Y que les había dicho que más o menos comienza con la caída de los Paracas, de los Chavín, en el siglo cero de nuestra era, hasta 700, 800, que comienza los periodos del intermedio medio. Rosa, ¿puedes contestar? Disculpen, ¿eh? Disculpen. ¿Aló? ¿Qué habla? ¿Aló? ¿Qué habla? Gracias, compa, gracias. Sí, Mode, sí, 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 claro. Gracias, soy compita. Estoy chambeando, estoy chambeando. No, estoy chambeando, estoy en plena clase, dictando clases 1. Estoy en plenas clases. ¿Aló? Ya, gracias, gracias, mi querido Mode. Sí, sí, en la tardecita voy a estar por acá. Sí, sí, voy a estar por acá. Bueno, sí, ya te mandaste tu vueltita, ¿no? Sí, acá va a estar. Ya, listo, primo. Gracias por acordarte. Suerte. Cuídate, gracias, 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 maestro, gracias. Disculpen, disculpen, disculpen. Bueno, les decía que los Ichma son los descendientes o son los herederos de los Limas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del periodo del intermedio temprano, este pueblo Lima que construyó grandes pirámides como la de Guayamarca en San Isidro, como la de la Huaca Puyana en Miraflores, que les he dicho que vayan a visitar, o si no, la que vemos en San Marcos, hay una huaca muy grande que pertenece a esta cultura Lima y que construyeron en ese estilo de libreros, de adobitos puestos verticalmente. Entonces, los Limas luego fueron conquistados por los Wari, y cuando los Waris caen, probablemente gente que descendía de los Limas empiezan a recuperar su divinidad, el dios Pachacama, que era su divinidad, empiezan a recuperar su lengua, su cultura, y se forma este señorío, que es el señorío Ichma, basado en los Limas. Los Ichma, que más o menos se van a encontrar entre el río Rímac y el río Lurín, tuvieron su centro ceremonial más importante aquí, a pocos kilómetros de nosotros, ¿no? En las actuales, lo que se llaman como las ruinas de Pachacamac. Ahí ellos adoraron a su divinidad principal. Su divinidad principal se llamaba precisamente Pachacamac, que es este personaje que está acá tallado en madera. Pachacamac, que era el dios que cuando tenía mucha cólera hacía temblar la tierra. Ellos estaban en una zona sísmica y decían que los sismos, los temblores se debían a la cólera del dios Pachacamac. Igual, cuando los ríos traían grandes piedras, los huaicos, ellos decían que era la cólera del dios Pachacamac, que era su divinidad principal. Y tuvieron los Ichma, el centro ceremonial donde ahora conocemos las ruinas de Pachacamac, que es una vergüenza que nosotros que vivimos tan cerca no vayamos a visitar. Sin embargo, hay gente que viene del extranjero solo para visitar Pachacamac. Esta parte que está aquí en la foto no pertenece a los Ichma. Es de la construcción inca en Pachacamac. Esto es el Acyahuasi. Este es el Acyahuasi. Pero las bases, las fundaciones, sí son Ichma, ¿no? Porque después los Ichmas son conquistados por los incas, y los incas también se van a instalar en Pachacamac. O sea que Pachacamac tiene una historia muy antigua. Comienza con los Limas, sigue con los Huaris, los Ichmas, y termina con los incas, ¿no? Varios siglos de haber sido poblado este sitio de Pachacamac. En cuanto a la cerámica chincha, es esta la cerámica chincha, ¿no? Parecida a toda la cerámica costeña, color natural, rojo, del barro cocido, y sobre eso pinturas en blanco, pinturas
en color ocre, en color naranja, en color amarillo. Más o menos tiene una influencia de los limas. Vemos bastantes dibujos del estilo lima, pero era una cerámica muy simple si la comparamos con la cerámica mochica o nazca. El otro pueblo eran los chancay. Los chancay sí se desarrollaron mucho más. Los chancay van desde el río Guaura hasta el río Chillón, acá en Lima, ¿no? Hay grandes ciudadelas chancay, como la Huaca La Pancha, está cerca de Huaral, que es muy preciosa, Pisquillo Grande, Pisquillo Chico. Son huacas, son lauri, sitios que pertenecen a antiguas ciudades de la cultura chancay. La cultura chancay era una cultura muy aristocrática. Había una élite que eran los gobernantes y el pueblo que seguía todo lo que los gobernantes decían. ¿Y cómo sabemos? Porque ellos artísticamente se desarrollaron mucho en cuanto, por ejemplo, a la textilería. Hicieron una textilería magnífica, con colores impresionantes, con bordados, con encajes, con incrustaciones de plumas, y eso era dirigido para que sean vestidos la élite, ¿no? O sea, se notaba que había una parte de la sociedad que era muy rica y que tenía muchos artistas que trabajaban para ellos el textil, cómo vestirse, y también la cerámica. Tuvieron una cerámica muy simple, de muy pocos colores. Miren, esta es la cerámica chancay, cerámica de fondo blanco con pinturas negras, pero sin embargo, tuvieron una cerámica funeraria muy importante. Y en la cerámica funeraria observamos estos personajes que se encuentran en los entierros. Y es curioso porque miren, lo que no tenían en el color de su cerámica, en el diseño de su cerámica, lo utilizaron sin embargo en la cerámica funeraria. Son conocidos estos personajes que le llamamos los cuchimilcos. Acuérdense ustedes cuando hubo el olímpico para los Juegos Panamericanos hace 2 años, creo, y se le entregaba como premio a los participantes, no solamente una medalla, se le entregaba un cuchimilco como símbolo de Lima, ¿no? Los cuchimilcos son estos personajes. Lo curioso de estos personajes es que miren cómo todos están con los brazos abiertos. Para hacer cerámica funeraria, es curioso, se encuentran en los entierros. En los entierros se encuentran a estos cuchimilcos. Es curioso porque están con los brazos abiertos, con la cara pintada, la cara decorada. Tienen un turbante siempre. Y en el turbante, otra cosa que no se explica para qué servía, tienen estos huequitos en el que se colocaban plumas, miren. Estos huequitos en los que se decoraban con plumas. Era parte de su tradición. Entonces, eso demuestra que para ellos la muerte no tenía ese rol trágico que tiene hoy día en el mundo occidental después de la llegada del catolicismo, ¿no? Porque para ellos la muerte era el viaje nada más, viajaban de un mundo al otro. Entonces, por eso que más bien habían colores, habían bonitas figuras en los entierros. Otra cosa que se marcaba bastante era la sexualidad. Miren cómo este tiene pene y este tiene vagina. Bien marcada la sexualidad en estos cuchimilcos. Muy particulares los cuchimilcos. Pregunta de examen, ¿a qué cultura pertenecen los cuchimilcos? A la cultura chancay. Chancay, miren la particularidad, siempre brazos abiertos, turbantes, la cara pintada, siempre, miren el rostro pintado, maquillado. Los ojos maquillados. Y hay otro tipo de cerámica que también es funeraria, que se llaman las chinas, son estas dos que están abajo. Se le llaman las chinas porque los personajes casi siempre son femeninos y tienen los ojos maquillados, miren, que parecen chinos, por eso que le llaman las chinas. Miren los ojos de este personaje y de este. Los ojos maquillados, tienen ese ojo medio achinados. Y otra particularidad que no se explica por qué, las manos cruzadas, miren.
¿ah? Las manos cruzadas, son vasijas. Los Cuchimilcos no son vasijas, son como muñequitos. Las chinas son vasijas, pero vasijas así, con ojos achinados y con las manos cruzadas. Y siempre turbantes en la cabeza, turbantes en la cabeza. Particularidad de la cerámica Chancay. Entonces, los Cuchimilcos y las chinas forman parte de la cerámica funeral de los Chancay. ¿Ah? Interesante. Finalmente, otra cosa importante, les había dicho el arte textil, ¿no? Miren estos textiles que parece que hubiesen sido hechos hace poco. Toda esta técnica de bordado, de encaje y las incrustaciones en pluma lo dominaban los Chancay. Son conocidos por eso, por el arte plumario y por los textiles, comparado a los paracas. Los más grandes textiles fueron paracas, pero los Chancay no se quedan atrás. Por eso es que se dice que fue una sociedad aristocrática. No todo el pueblo se usaba estos textiles, que significaba mucho trabajo, o estos arte plumario, ¿no? Era sobre todo la clase dominante. Por eso se dice que fue una cultura aristocrática, elitista. La clase dominante estaba vestido de la mejor forma. La última de las culturas es la cultura coyique. No se conoce mucho de los coyiques, se sabe que está por la zona de Caraballo, y lo que sí se ha encontrado de los coyiques es que se ha encontrado esta huaca, que se llama la fortaleza de Coyique. Y por la cerámica se sabe que era un pueblo de guerrero, y se sabe que no fueron conquistados por los chimú, pero sin embargo, sí fueron conquistados por los incas. Se llama el Curacazgo de Coy. Ha tenido una cerámica monócroma, como la que ven, pero muchas representaciones militares, lo que demuestra que era un pueblo de guerreros, los coyis o coyiques. Voilà. Entonces, estos son los pueblos, las sociedades que se desarrollaron en la costa central durante el tiempo del intermedio tardío. Con esto terminamos el intermedio tardío, ya hemos hablado de todas, solamente nos quedaría hablar del horizonte tardío, que pertenece esencialmente al pueblo inca y al Tahuantinsuyo, que es lo que haremos en la próxima clase, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los dejo, jóvenes, espero les haya interesado. Lástima que somos siempre muy pocos de personas. Igual voy a colgar esta clase para ver si alguno de los colegas que no asistieron, por lo menos participen a través de video. Tengan una, bueno, disculpen, no me di cuenta que estaban Gerard, Mateo y Abril, disculpen. Que tengan una bonita tarde y pues nos estamos viendo ya en la clase de mañana viernes, la última clase de la semana. Suerte.